Hola, ahora vamos a ver la última parte del curso, que es la validación. Después de toda simulación, es muy importante validar, saber qué es lo que se está haciendo, cómo son nuestros resultados, qué tan satisfactorios pueden serlo, o si hay que repetirlos, hay que hacer más pruebas, etcétera. Pero para eso hay ciertas técnicas que las vamos a mencionar. El modelado y la codificación son solo parte del esfuerzo. Hay que tener una idea del grado de certeza que se le puede dar a los resultados arrojados por el modelo y de la forma como sacar conclusiones de ello. Cuando nosotros desarrollamos el modelo y después lo codificamos, no hemos terminado el trabajo. Falta saber que lo que estamos haciendo sea correcto. Así como se modela y se construye un puente, hay que probarlo. Hay que ver cómo son los esfuerzos. Antiguamente se les hacía pasar a los constructores y al diseñador primero por el puente, con grandes pesos sobre camiones, a ver si este resistía. Entonces, bueno, y esa es parte de la validación o la prueba. El uso práctico de un modelo usualmente involucra responder las siguientes preguntas. La primera pregunta que tenemos que responder: ¿son coherentes los resultados del modelo? Por ejemplo, si estamos simulando un péndulo, uno nunca esperaría de que el péndulo espontáneamente incrementara su amplitud, sino, sino que sencillamente se moverían. Y con el roce, si este existiese, fuese disminuyendo su amplitud. Si no existe roce, si no existe fuerza de disipación energética, seguiría oscilando eternamente. Ahora bien, ¿cómo se compara el comportamiento del modelo con el obtenido del sistema real o de otras versiones del modelo? Es decir, nosotros observamos el sistema y vemos su comportamiento y después vemos el modelo o los resultados del modelo y vemos qué tal se comporta, cómo funciona. Para esto se requiere un ojo experto, el cual nos pueda decir qué está pasando allí, si realmente se involucra. Si no tenemos acceso al sistema real, pues sencillamente podemos compararlo con otros modelos preestablecidos, otros resultados que hayan sido publicados. Bueno, ¿cuáles son los márgenes de error de los resultados que arroja? Obviamente, cuando nosotros hacemos modelado y simulación, tenemos que hacer varios experimentos, como se llama. Entonces, varios experimentos nos van a dar varios resultados y podemos hacer una prueba, y con eso podemos hacer pruebas estadísticas, podemos hacer promedios y ver cuál es su valor de confianza a través de pruebas estadísticas, y eso es una herramienta muy utilizada a la hora de validar nuestras simulaciones. ¿Cómo deben ser las entradas para obtener las salidas deseadas? Eso se hace con un barrido de los parámetros, es decir, uno toma un rango válido, por supuesto, de parámetros de entrada y uno los va seleccionando y va observando los valores varias veces, pues, para tener soporte estadístico sobre los resultados. ¿Cuál será el valor de las entradas para obtener el máximo y el mínimo de alguna función de utilidad de los resultados? Aquí nuevamente tenemos que ver cuál es el rango de los resultados, de los parámetros de entrada, y ver si y con ese rango de barrido de los parámetros, ver cuál es el rango de los resultados y ver si esos resultados corresponden a lo que nosotros estamos deseando. O sea, si tenemos un generador de energía eléctrica, queremos ver cuánto, queremos un valor alrededor de los 120 voltios, no vamos a hacer modelaje de un cierto nivel de parámetros donde el valor de salida sea de 60 o de 240. No queremos el rango que nos permiten hacer. Entonces es muy importante ver qué rango
es el que tenemos que usar, y en virtud de eso hacer la validez y las pruebas estadísticas sobre ese rango. Usando los modelos. ¿Para qué usamos los modelos? Para responder preguntas. Y las preguntas surgen de los problemas que nosotros tenemos. Ahora bien, las preguntas no siempre se responden en el orden preestablecido. Es decir, a veces uno hace una secuencia de preguntas, o sea, de lo que uno quiere saber, y tiene una secuencia, primero encuentro esto, esto y aquello, y resulta que las preguntas no se responden así, sino a veces el mismo modelo te va diciendo, te va mostrando qué es lo que tú quieres, qué es lo más fácil de conocer. A veces hay que no irse de una manera directa, sino indirecta, y para encontrar las respuestas. Por ejemplo, si uno quiere calcular un coeficiente de difusión, a veces al infinito, a veces uno tiene que calcular coeficientes muy cercanos a cero, valores muy cercanos a cero, invertirlos para que así de infinito y poder llegar a la respuesta. Es un ejemplo que se me podría ocurrir, que se me ocurre en este momento. Su relevancia puede ser diferente en cada problema. Eso quiere decir que las preguntas que uno se tiene son válidas solo para el modelo que uno se está respondiendo. No necesariamente tiene que tener la misma relevancia para otros modelos o para otros sistemas. O sea que hay que conocer muy bien, como siempre se les ha dicho, el modelo. Generalmente no son preguntas independientes entre sí. Hay veces que respondiendo una pregunta, pues se te facilita responder otras, o ya viene consigo otras respuestas. Entonces, esto también viene del conocimiento que uno tenga del problema o del sistema que uno esté estudiando. Pero siempre hay que tener presente lo siguiente, que el modelo sea representativo del sistema real. Uno tiene que tener un modelo que te dé información del sistema y sobre todo de la parte del problema que uno tiene. Y debe estar correctamente implementado, porque si no se implementa bien, pues nos puede arrojar cualquier resultado que no nos va a servir de nada, o que uno va a creer que sí funciona y por eso no, y resulta que no. Entonces puede estar haciendo un disparate que se pagan caro. Estos dos aspectos se cubren mediante los procesos de validación y verificación del modelo, respectivamente. Validar completamente el modelo es imposible. O sea, uno hace un modelo, uno no de un sistema, uno no lo puede describir de manera correcta. Para eso habría que experimentar en él. Pero bueno, eso sí, si no se puede, pues hay que utilizar, como ya mencionó, la simulación. Solo es posible demostrar que no es inválido para ciertas situaciones o escenarios. La intención es cubrir los casos más relevantes. Aquí nuevamente entra en juego la visión del experto. Tiene que el experto ver los resultados y ver si son coherentes, si arrojan luces a la solución del problema, y a veces uno desarrolla un modelo para casos muy particulares, para valores de parámetros muy particulares. Entonces y eso es suficiente, puede ser satisfactorio para lo que uno quiera encontrar. Las técnicas de validación de un modelo. ¿Qué es validar? Es asegurarse que los supuestos usados en el desarrollo del modelo son razonables, en el sentido de que, si están correctamente implementados, el modelo producirá resultados próximos a los observados en el sistema real. Bueno, esto sería el ideal perfecto de la validación. A veces no son muy próximos cuantitativamente, pero son próximos cualitativamente, y eso ayuda bastante. O solamente son próximos cierta parte del rango de experimentación. Pero bueno, ese es
el deseo que toda simulación debe tener a la hora de validar sus resultados. Las técnicas las técnicas de validación de qué dependen, de los supuestos hechos y del sistema modelado. Las técnicas usadas en una simulación pueden no ser aplicables a otra. La estadística es muy importante a la hora de las técnicas, pero sí, depende netamente de lo que uno esté haciendo y de qué supuesto uno se basa para validar. Los puntos claves a validar son, o sea, en qué uno debe concentrarse. En los supuestos hechos, eso es lo primero que uno debe ver. Si los supuestos que uno está asumiendo en el modelo realmente son los que deben ser. De hecho, dicen que un buen simulador ya sabe cuáles son los resultados que va a tener antes de hacer la simulación. Cuando los resultados son los que él espera, pues tiene gran parte del camino resuelto. Ahora, si no lo son, pueden ser que esté encontrando resultados nuevos, que es lo menos frecuente, o que sus resultados son pues no son correctos, que lamentablemente es lo más frecuente. Hay que validar los parámetros de entrada y las distribuciones de los valores aleatorios, que sean los más representativos posibles, lo más cercanos al sistema. Entonces eso hay que ver que está en el territorio correcto. Y los valores de las salidas y las conclusiones. Por supuesto, las salidas se comparan con lo que uno tenga a mano. El sistema real sería lo ideal, pero puede ser hecho compararlo con otros estudios y a raíz de eso llegar a las conclusiones. ¿Cómo validar o comparar con? Intuición de expertos. Es la forma más práctica y común de validar los modelos. Es recomendable validar los modelos por separado a medida que se desarrolla el modelo y no esperar hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va construyendo su modelo, va haciendo pequeñas partes y en la medida de lo posible, por supuesto, ir verificando cada parte del modelo. O sea, uno construye un modelo, trata de ejecutarlo y va comparándolo. Entonces, esta parte me dio buen resultado, ahora sí puedo continuar con la parte siguiente y así uno va construyendo su modelo en total o su simulación. No es recomendable, por supuesto, esperar a hacer todo y después comparar, porque si las bases están malas, pues no tiene sentido continuar. Entonces, primero es muy recomendable ir por partes, modular el sistema, o sea, fraccionarlo y irlo comparando, ir revisando y verificando cada parte del modelo. Mediciones con el sistema real, por supuesto, es lo más recomendable. Es decir, es la forma más segura y preferible de validar, siempre y cuando sea posible. Si no es posible, pues se usa técnica estadística para comparar. Es lo más que uno puede hacer. O sea, qué tan uno puede hacer validez de pruebas de exactitud del modelo. Comparar con resultados teóricos es una parte alternativa, pero generalmente estos métodos analíticos son simplificados, o sea, son muy simplificados. Entonces a veces se simplifica tanto que ya no es el sistema que uno quiere estudiar. Pero, sin embargo, si nuestro modelo con esas mismas simplificaciones y bajo esos mismos criterios pueden ser comparados, pues sería una muy buena base para esperar buenos resultados. Es decir, si uno compara con modelos, si uno reduce nuestro modelo a un modelo simplificado, los compara y los resultados son satisfactorios, entonces uno puede decir, bueno, que a este límite da bien, entonces podemos complicarlo un poco más de manera que sea que los resultados sean más pues mejor soportados, ¿verdad? También puede ser posible determinar las distribuciones de la entrada directamente, es decir, hacer mediciones de las entradas y introducirlos al modelo. En estos casos los resultados teóricos y los de simulación pueden ser usados para validar el modelo. Es decir, la comparación directa.
hay que tener cuidado con ambos modelos. Puede ser inválidos debido a los supuestos y simplificaciones que tiene. O sea, uno puede simplificar el modelo, pero hay que tener cuidado, no simplificarlo demasiado, porque si no ya nos deja de ser el modelo. Pero bueno, por supuesto esto va en colaboración con el experto y el simulador. Ambos tienen que tener la suficiente experiencia para que el modelo pueda ser bien abordado. Validación o depuración del modelo. Asegurarse de que el modelo hace lo que debe hacer. Esa es la primicia. Aquí vienen las dos cosas de la mano. O sea, para verificar el modelo y la verificación del software, de la implementación del modelo, hacen lo mismo. O sea, sienta las bases de que se está haciendo bien las cosas. Las técnicas que se pueden combinar. Muchas veces viene del desarrollo de software. O sea, cómo uno va depurando un software es equivalente a depurar o a ver, saber que el modelo está bien. Y eso ayuda mucho si uno va modularmente verificando el software. Para tratar con modelos y programas grandes. Aquí el paradigma es divide y vencerás, con programas muy grandes. De hecho, hay muchas páginas ya en internet que ofrecen sus servicios para desarrollo de software. Inclusive no tienen que estar en la misma localidad, sino en cualquier parte del mundo. Colocan un software para que lo hagan varias personas, y este software puede ser a través de un director, puede ser unido y ensamblado. Por supuesto, esta persona tiene que tener grandes habilidades de liderazgo y de claridad. La modularidad. La modularidad es muy importante a la hora de desarrollar los software, porque te permite fraccionar el problema en cuantas partes tú desees o en los que se pueda, y generalmente pues cada parte se la da a un grupo, a un programador o grupo de programadores. Los módulos se comunican mediante interfaces bien definidas. Se definen las variables de entrada y de salida. Tener muy claro las interfaces es fundamental para poder tener módulos en el programa, de tal manera que se puedan conectar. Hay dos paradigmas: la programación orientada a objetos y la programación estructurada. En la programación estructurada están las subrutinas, funciones y procedimientos, y en la programación de objetos están los objetos, atributos y los métodos, que son dos paradigmas de programación. No son equivalentes, pero son parecidas. Entonces, por parecida, ¿en qué sentido? Se parecen en la modularidad, en el fraccionamiento del problema, y estos pueden ser y se pueden utilizar a la hora de implementar los modelos. Hablemos un poco de la modularidad. Los módulos con interfaz y funciones bien definidas pueden ser desarrollados, depurados y mantenidos independientemente. Estos son una forma muy buena de programación. Por lo tanto, es una muy buena forma de implementación de un modelo y de concebir un modelo. A veces los modelos son concebidos de tal manera que sean eficientes a la hora de ser programados. De hecho, muchos grandes modelos, muchas grandes teorías fueron diseñadas a través de este paradigma, o sea, pensando siempre en el cálculo. Y hay dos formas de aplicar la modularidad, o dos formas de programarse: el diseño de arriba abajo o el diseño estructurado, y el diseño orientado a objeto UOO. El primero, el estructurado, consiste en desarrollar una estructura jerárquica, es decir, que un programa principal con sus programas bien definidos.
jerárquica del modelo, de forma que el problema es dividido recursivamente en problemas más pequeños. Inicialmente se divide el modelo en un número de módulos. Como ya se dijo, divide y vencerás. Y eso se aplica en la programación estructurada y también en la programación orientada a objetos. En este caso, en la programación orientada a objetos, reduce la complejidad del modelo mediante la abstracción. Soporta nuevos desarrollos con desarrollos previos y reduce el tiempo y el esfuerzo de prueba. Cuando se desarrolla módulos orientados a objetos, se concibe lo más abstracto posible, lo más general posible, de tal manera que puedan ser usados a futuro o en otros problemas. Entonces esto hace que cuando se esté programando orientado a objetos, uno lea más de lo que programa, porque uno lo que hace es buscar objetos que ya han sido utilizados, hechos, e incorporarlos en su modelo. Entonces eso reduce mucho el esfuerzo, las pruebas, porque si ya está, generalmente si ya están publicados, si ya están incorporados en el programa principal, ya están, ya son correctos. Entonces uno ya no tiene que probar, si validar esos pequeños módulos. Modela un sistema mediante un conjunto de objetos que interactúan entre sí, capturando detalles fundamentales de las cosas, mientras que se suprime o ignora los detalles innecesarios. En este caso, al programar orientado a objetos, uno programa como si necesita una llave para abrir el agua. Uno programa la llave y la guarda. Cuando está construyendo no un edificio, sino una casa, uno utiliza la llave. En la nueva casa no se pone a diseñarla, uno no comprueba si está bien hecho o mal hecho, sino simplemente se usa. Y ese es el fundamento de la programación orientada a objetos. Los resultados del análisis de sistemas son un buen punto de inicio para implementar un diseño modular asociando subsistemas con módulos. Entonces, uno, para hacer este tipo de programaciones, generalmente uno dibuja el sistema y lo fracciona y ve qué tienen que estar interactuando, qué información tiene que compartirse. Entonces esa es una muy buena técnica para aplicar la modularidad en los modelos que se está implementando. Técnicas de verificación o depuración. Bueno, el depurar, una de las muchas formas de hacerlo es incluir chequeos y salidas adicionales que permitan detectar errores. Usar depuradores que permitan controlar el proceso de simulación. Bueno, en el primer caso, introducir chequeos y salidas, es decir, que vaya imprimiendo el estado del sistema junto con sus parámetros, sus variables, e ir observando cómo van evolucionando estos, y así uno puede encontrar errores en el código. Otra manera de hacerlo es que muchos compiladores utilizan programas de chequeo, o sea que van corriendo el programa y lo van monitoreando, e incluso uno puede ir controlando el avance de este mismo programa, y con esto uno puede ir verificando a ver dónde es que se encuentra el error, dónde está mal calculado, si hay una división por cero, etcétera. Entonces utilizar depuradores es muy útil a la hora de depurar. Explicar el diseño modular del modelo y el código. Cuando uno trata de explicar el código tanto a los oyentes o al escribir los comentarios en el código, a veces uno encuentra errores. Uno va con un amigo, se sienta y le empieza a comentar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, y de repente en la misma conversación te das cuenta, pero me faltó esto, me faltó aquello, y uno puede ir corrigiendo errores de esa manera. Uso de modelos determinísticos. Si el código usa modelos estocásticos, es más difícil corregirlos. ¿Por qué? Porque estos valores van variando, entonces tú no tienes el control de ellos y tú no sabes si el error es por un cambio de la variable aleatoria o por otra cosa. Entonces para eso uno temporalmente, obviamente, puede colocar valores constantes
y transformar el código en un código determinístico. Utiliza, por ejemplo, si utiliza valores aleatorios, utilice siempre la misma semilla. Y de esa manera uno puede ver que la evolución del sistema sea lo más constante posible y lograr encontrar errores. Entonces, esto es para el caso de que, de que los modelos usen variables aleatorias. Entonces, para su corrección es mejor transformarlo de manera temporal en casos determinísticos. Simular casos simplificados y sencillos. Entre más sencillo sea el modelo, más fácil es entenderlo y corregirlo, obviamente. Entonces, ¿qué se recomienda con los programas, con los modelos? Minimizarlos, darle su aspecto lo más sencillo posible para ser analizados, sin necesidad de recurrir a la simulación, sino a una aproximación determinista. Entonces, de esa manera nosotros podemos comparar ambos problemas, tanto el modelo que nosotros tenemos como el modelo teórico, y ver cómo evoluciona y así ver si hay algún error o encontrar el error el cual no esté dando el cual no está dando malos resultados. Entonces esta es una técnica también. Por supuesto, todo esto se debe combinar. Y por último, que es muy útil, es la simulación y gráficos. Generalmente en las simulaciones, personalmente, escribo todo. Trato de escribirlo todo, tiempo por tiempo, y después veo la gráfica. En la gráfica, o en la evolución en la gráfica, que es la que se presenta la evolución temporal, veo dónde ocurrió el error, y después me voy a un archivo, busco el tiempo en el cual ocurrió el error y veo allí cómo son las variables, cómo cambian las variables, dónde puede estar el error. Y eso es sumamente útil a la hora de hacer esto. O combinar esto de trazar la simulación en gráfico junto con la depuración también es muy bueno. Entonces aquí entra la habilidad del simulador. ¿Cuál utilizo para depurar? Y eso también va a depender del modelo que estás haciendo, del tipo de código que estés realizando, etcétera. Entonces, esto requiere cierta experticia. Pruebas para la verificación. Aquí presentamos 4 pruebas. La primera es la prueba de continuidad. Simula varias veces el modelo con ligeras variaciones en los parámetros de entrada, esperando pequeños cambios en la salida. Esto siempre y cuando el modelo no sea no lineal. Es decir, hay modelos no lineales cuyos pequeños cambios en las entradas o en los parámetros pueden producir grandes cambios al final. Depende del tiempo de simulación también. Entonces, pero por lo general en ingeniería y en procesos más aplicados, las cosas no lineales no gustan mucho porque no son muy bien controladas. Entonces, generalmente siempre se lleva el sistema a que se comporte de manera lineal. Entonces, esta prueba de continuidad es muy válida. Entonces, donde uno introduce unas ligeras variaciones y espera ligeros cambios en la salida. Entonces, para este tipo de sistemas cotidianos son muy útiles. Pruebas de degeneración. Aquí se varían los valores extremos de los parámetros y de las condiciones iniciales. Y esto, con esto uno puede observar cómo se comporta el modelo, si funciona para los valores extremos o para cualquier combinación de los valores. Entonces, esto nos garantiza de que el modelo pueda ser utilizado en el rango de valores que se desea. Pruebas de consistencia. Verificar que el modelo produce resultados similares para entradas que tengan efectos similares. Es decir, si uno tiene pequeñas variaciones en los parámetros, el efecto debe también ser pequeño. Si hay diferencias y no pueden ser explicadas a través de procesos no lineales, hay que presumir que hay algún error. Entonces, variaciones pequeños debe responder a salidas pequeñas. Si no, puede haber un error. Pruebas de la independencia de la semilla. Es decir, si uno introduce unas semillas diferentes,
este, los valores promedios o los valores estadísticos deben ser muy similares. No deben depender de la semilla utilizada o de la secuencia de números aleatorios utilizada. Por eso es que dice que las conclusiones finales no pueden ser afectadas. Es decir, los valores estadísticos no pueden variar con eso. Bueno, hasta aquí llegamos en el curso. Ahora toca de ustedes desarrollar el proyecto. Por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier comentario. No duden en hacernos esas inquietudes, y bueno, para todo estamos a la orden. Muchas gracias.